para poder llevar a los mineros de la costa este de Estados Unidos hasta las minas de oro en California, que eso sería el boom californiano de 1848. Para Colombia esto va a ser fundamental, Luis Guillermo, porque esto es el primer ferrocarril que se construye en Colombia. Y esto va a ser construido pues en el Istmo de Panamá, que es como lo menciona. Y se construye el ferrocarril, pero además el Tratado Ballarino-Vidlac tiene una cláusula, que es una cláusula en donde Estados Unidos reconoce la soberanía de Colombia sobre el Istmo, o sea, no hay duda sobre que el Istmo es colombiano, y además se ofrece o se obliga a defender la soberanía colombiana en el Istmo. Y esto es fundamental porque ahuyenta a los ingleses de cualquier tentación sobre esta importantísima zona geográfica. Bienvenidos a Déjà Vu, el podcast que mira la coyuntura política colombiana con el espejo retrovisor de nuestra historia. Mi nombre es Luis Guillermo Vélez. Y yo soy Alejandro Lloreda. Y el episodio de hoy, Mirar al Norte, la historia de las relaciones colomboamericanas. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Esta, Luis Guillermo, es una frase del libertador Simón Bolívar y puede ser la frase favorita de Bolívar, del chavismo, del petrismo y de toda la izquierda latinoamericana. Es una frase citada con mucho énfasis en los últimos tiempos y está contenida en una carta que el libertador le escribe al embajador de Gran Bretaña, Patrick Campbell, quejándose de la actitud del entonces embajador de Estados Unidos en la Gran Colombia, William Henry Harrison. Así es, Bolívar había tenido un encontrón muy fuerte con Harrison en 1828, porque Harrison, que más adelante sería presidente de Estados Unidos en 1841, llega a Colombia como embajador en 1828 y se enfrasca en una agria disputa con Bolívar. Sí, este ya es el Bolívar de sus últimos años, el Bolívar que se convierte en dictador, que él mismo se hace llamar dictador. Es este Bolívar que quiere un poco repensar su relación con la democracia liberal al estilo de Estados Unidos precisamente y revertirse más bien a una especie como de democracia autoritaria, autocrática, como la que se podía estar dando en Inglaterra por esas mismas épocas. Entonces, esas dos visiones chocan y el embajador de Estados Unidos es muy contundente en que no se aparte del carril democrático que se fijó desde la... El embajador Harrison le daba cátedra a Bolívar, sermones a Bolívar sobre cómo debería ser la democracia colombiana, cosa que el libertador no apreció. No apreció, no le gustaba para nada. Y ese tal vez es como el primer roce importante que hay entre un presidente colombiano y el gobierno de Estados Unidos. Pero Alejandro, Estados Unidos nunca estuvo muy contento con la idea de la independencia latinoamericana. Siempre fue espectador. Nunca fue partícipe, es más, no participó activamente en la independencia latinoamericana y tampoco en particular en la independencia pues, de la Gran Colombia. Usted está contradiciendo al notado historiador Iván Duque, que le agradeció a Estados Unidos su aporte a la independencia. De los founding fathers. Sí. De los founding fathers, No, de los padres fundadores de Estados Unidos, que yo creo que no, eso fue una pifia que no participaron Duque, en absoluto al comienzo en de el su proceso de independencia latinoamericana. Pero lo que usted dice latinoamericano. es cierto, Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Colombia como una nación soberana. Esto fue el 19 de junio de 1822, cuando el entonces presidente James Monroe recibe al embajador Manuel Torres, al embajador colombiano Manuel Torres. Pero esto es cuando ya es claro que la independencia es un hecho. Exacto, pero ellos no participaron, no enviaron armas como lo hizo Inglaterra, no enviaron hombres. Entonces ellos fueron espectadores, pero una vez vieron el hecho consumado, fueron los primeros en reconocer la independencia. Hay un personaje aquí que Alfonso Cuéllar Araujo, quien escribe recientemente una biografía, digamos, de las relaciones colombo-estadounidenses de los últimos 200 años, rescata. Y es quien fuera el primer embajador de Colombia en Estados Unidos, que es un personaje que se llama Manuel Torres. Yo no lo había oído mencionar realmente. De origen español, nacido en España, inclusive creo que es sobrino de alguno de los virreyes que había en la Nueva Granada en ese entonces. Y él vivió en Filadelfia y empieza a gestionar los intereses de la Gran Colombia
en los Estados Unidos, y tan pronto se da este reconocimiento, o él participa muy activamente de este reconocimiento y del establecimiento de estas relaciones. Alejandro, hay un punto muy importante en esta época. Estamos hablando de la primera parte de la segunda década del siglo XIX, 1822-23, donde Estados Unidos fija por primera vez su posición frente a América Latina. Así es, el presidente americano que recibió al embajador Manuel Torres fue James Monroe. Y Monroe es conocido principalmente porque le da su nombre a la doctrina Monroe, que aquí hay un malentendido muy grande, Luis Guillermo, es decir, mucha gente considera que la doctrina Monroe es el inicio del imperialismo norteamericano en América Latina, pero en realidad la doctrina Monroe, que es presentada en 1823, es una doctrina antiimperialista dirigida principalmente a los países europeos, especialmente a España y al Reino Unido. Claro, y a Francia. Y a Francia también. Y a Francia. Claro, los países europeos estaban en expansión imperial. Particularmente Gran Bretaña estaba, digamos, después de las guerras napoleónicas, en plena expansión imperial, y cualquier parte del mundo podía ser objetivo de esta expansión. Y ya tenía una presencia muy importante en África, en la India, en Asia, y estaban empezando, bueno, y en América, por supuesto, en todas las colonias del Caribe. Entonces era una extensión natural de esa expansión británica empezar a extender colonias en lo que era la Latinoamérica continental. Entonces Estados Unidos fija una posición que en un principio es muy útil para la región y para mantener, digamos, al lado o aislada a la región de los designios imperiales europeos. Así es. Pero más adelante eso comienza pues a pervertirse el sentido de la doctrina Monroe. Más adelante vamos a ver las distintas versiones o el corolario Roosevelt en 1904. Pero inicialmente la doctrina Monroe, que muchas veces se resume como América para los americanos, es un mensaje, es una advertencia a las potencias europeas. Sí, América para todos los americanos. Exactamente. Se planteaba en ese momento. Sí. Y Bolívar no siempre fue antiamericano, es decir, la primera iniciativa de integración regional del Libertador fue lo que llamaron el Congreso de Panamá, el Congreso Anfictiónico, que esto es en 1826. Este es el primero de muchos intentos, casi todos fracasados, Luis Guillermo, de integración latinoamericana, claro. Y hemos hablado de hacer un episodio que vaya desde el Congreso Anfictiónico hasta la CELAC, porque todos los intentos de integración, hasta UNASUR. Pero entonces, Bolívar invita a Estados Unidos al Congreso que se reúne en Panamá en 1826. En ese momento, de ese Congreso, la verdad, no sale mucho. Es decir, el continente es tan grande que la mitad de los delegados no alcanzan ni siquiera a llegar a Panamá. Pero lo que sucede más adelante, en 1828, que es la frase con la que comenzamos el episodio, ya se vuelve, es una disputa entre el embajador Harrison y Simón Bolívar. Claro. Y bueno, Bolívar muere poco tiempo después. Harrison muere de gripa. Creo que dura presidente muy poquito tiempo porque la gripa en su posesión. Y esa frase hace historia porque hace carrera y se vuelve la frase predilecta de la izquierda en América Latina para mostrar a un Bolívar antiamericano, un Bolívar antigringo, un Bolívar que estaría tirando piedra en la embajada americana. Exactamente. Que es totalmente sacado de contexto. Claro, esa es la versión anti-yanqui de Bolívar. Hemos dicho acá en episodios de este podcast que hay Bolívar para todos los gustos y sabores. Entonces este es como el que encaja bien dentro de esa visión de la izquierda. Pero digamos que el siguiente hito importante en la relación entre Colombia y los Estados Unidos ocurre a mediados del siglo XIX, más concretamente en 1846, con la firma de un muy importante tratado, que es el Tratado Mayarino-Vidlac. Y este tratado tiene que ver con la posesión geográfica, con la joya de la corona geográfica colombiana, que era el Istmo de Panamá. Estados Unidos está ya ocupando su territorio continental, tiene una presencia muy importante en California, le ha ganado una guerra años atrás a México para expandir su territorio y requiere conectar la costa este con la costa oeste. Y la única manera de hacerlo en ese momento era a través de el paso por Centroamérica, y el paso más fácil y eficiente era por Panamá. Y claro, esto lo han identificado no solamente Estados Unidos, sino también las potencias europeas. Y le tenían el ojo echado a Panamá. Los ingleses principalmente, pero pues también obviamente los franceses y los demás también estaban en eso.
Y Colombia hace una jugada diplomática muy interesante y salvo el tema de Panamá, que también hemos comentado acá y que vamos a hablar ahora más adelante, uno se da cuenta que Colombia hace jugadas buenas con Estados Unidos diplomáticamente a lo largo de los 200 años, y la primera que hace, digamos, habilidosamente es el Tratado Mayarino-Bitlack. Ese Tratado Mayarino-Bitlack de 1846 tiene como fin construir un ferrocarril entre los dos océanos. Esto se vuelve fundamental, como menciona usted, para la expansión de Estados Unidos a la costa pacífica, lo que ellos llaman el Destino Manifiesto, y un par de años después se vuelve fundamental cuando encuentran oro en California para poder llevar a los mineros de la costa este de Estados Unidos hasta las minas de oro en California, que eso sería el boom californiano de 1848. Para Colombia esto va a ser fundamental, Luis Guillermo, porque esto es el primer ferrocarril que se construye en Colombia, y esto va a ser construido pues en el Istmo de Panamá, que es, como lo menciona, en términos de finca raíz, el metro cuadrado estratégico más valioso que tiene Colombia, claro, en todo su territorio. Claro. Y se construye el ferrocarril, pero además el Tratado Mayarino-Bitlack tiene una cláusula, la cláusula 35, que es una cláusula en donde Estados Unidos reconoce la soberanía de Colombia sobre el istmo, o sea, no hay duda sobre que el istmo es colombiano, y además se ofrece o se obliga a defender la soberanía colombiana en el istmo. Y esto es fundamental porque ahuyenta a los ingleses de cualquier tentación sobre esta importantísima zona geográfica. Estados Unidos está diciendo, esto es de Colombia, no se acerquen, y si se acercan, se la tienen que ver conmigo, no con Colombia, sino conmigo. Y eso es muy importante porque es un quid pro quo. Colombia usa a Estados Unidos para defender el istmo de Panamá, y Estados Unidos tiene el derecho para construir el ferrocarril, y también un corolario de ese derecho es desembarcar tropas para proteger la operación del ferrocarril, lo cual acaba haciendo en un número muy importante en muchas ocasiones. En el episodio de Panamá hablamos sobre el episodio de la tajada de sandía. Eso fue uno de los muchos, eso fue una estafa que le pegan a unos americanos con una tajada de sandía. No sabemos exactamente qué pasó, pero esto desemboca en unas protestas muy grandes en Colón, y desembarcan los infantes de marina, los Marines americanos. Esta es una de muchas ocasiones en que desembarcan para salvaguardar lo que llamaban, entre comillas, la neutralidad del istmo. Esto era una facultad que ellos tenían en virtud del artículo 35 del tratado. Claro. Esto sería relevante también en 1902 y 3, ya cuando estamos hablando de la separación de Panamá. Claro, pero ya vamos a llegar allá. Digamos que la relación con Estados Unidos se centra sobre Panamá. O sea, no hay mucho más de relación con Estados Unidos, solamente el tema de Panamá, donde durante una buena parte del siglo XIX. El comercio y la inversión en este momento, a mediados del siglo XIX, con Estados Unidos era mínima. La relación comercial seguía siendo principalmente con Inglaterra. Con Inglaterra, con algunas inversiones alemanas más adelante, pero era realmente mínima. Ocurre algo muy interesante, Alejandro, y es la firma del Tratado Salgar-Weiss de 1878. Y esta es la concesión que le da Colombia a una compañía francesa, no de Estados Unidos, sino francesa, para la construcción de un canal por Panamá, que es la famosa obra que Ferdinand de Lesseps intenta realizar en el istmo. Y esto ocurre porque Estados Unidos en ese momento está particularmente débil. Acaba de salir de su guerra civil, está en pleno periodo de reconstrucción. Ese periodo de reconstrucción va a durar por lo menos 10 o 15 años. Entonces no tiene capacidad de desplegarse internacionalmente. Se recoge en su territorio y en ese momento aprovecha Weiss y aprovechan los colombianos para conseguirse a la mejor empresa posible, que es esta compañía francesa. Si se hubiera construido el canal francés, esto hubiera cambiado completamente la alineación colombiana geopolítica, pero no se acaba construyendo. No, y los franceses tenían experiencia en la construcción de canales. Fernando de Lesseps venía de concluir y de terminar el canal de Suez, que había cambiado la geopolítica, había cambiado los flujos del comercio global,
Y Francia también, eso lo insinúa Alfonso Cuéllar, Francia también presentaba para Colombia unas ventajas frente a Estados Unidos, porque al no estar Francia tan cerca a Colombia, al no ser Francia una potencia regional, pues de pronto era más... más manejable, tal vez. Una analogía puede ser comprar los Gripen a Suecia, que es un país que no Sí. tiene intereses en Colombia, versus comprarlos a la potencia regional. Claro. Es decir, presenta menos amenazas para Colombia. Claro, entonces se intenta hacer el canal francés, ese canal pues fracasa y queda el tema después de la liquidación de la concesión, perdón, de la liquidación de la compañía del canal y la creación de la compañía nueva del canal, que es la que acaba comprando, la compañía nueva del canal, la acaba comprando un sindicato de inversionistas de los Estados Unidos encabezados por el señor William Cromwell. Sí. Y entonces compran esta compañía o los remanentes de la compañía francesa junto con el contrato de concesión que había sido prorrogado al comienzo de la guerra de los 1000 días. Y ahí empieza el interés nuevamente de Estados Unidos por Panamá, por un canal y por lo tanto por Colombia. Toda esta historia les recomendamos mucho a los oyentes que vayan a los episodios que grabamos sobre Panamá a comienzos de año. Son 3 episodios sobre el canal de Panamá. Pero en este momento, para resumir un poco la visión de Estados Unidos había estado inicialmente interesada en un canal por Nicaragua. Solamente es después de mucho cabildeo en Washington y de una jugada con una estampilla postal que mostraba un volcán en plena erupción. El Momotombo. Sí, exactamente. Que es un volcán en Nicaragua. Que es una movida de Philip Bunó Varila para convencer a los senadores americanos de desechar el canal por Nicaragua y de enfocarse en Panamá. Entonces, en ese momento ya Estados Unidos se enfoca y toma la decisión, esto ya es bajo la presidencia de McKinley después de Roosevelt, que el canal va a ser por Panamá, y ahí es donde se comienza a negociar un nuevo tratado entre Colombia y Estados Unidos, que es el tratado que se conocerá como el Tratado Errán-Hay. Sí, el Tratado de Errán-Hay, como lo dijimos en los capítulos de Panamá, y no vamos a entrar a profundizar en ese tema. El Tratado de Errán-Hay es un tratado que, si uno lo mira hoy en día, Alejandro, no era un mal negocio para Colombia, era un buen negocio para Colombia, dadas las circunstancias, por supuesto. Digamos, le entregaba la concesión del canal y Estados Unidos estaba pidiendo con cierta razonabilidad una cuasi soberanía sobre una parte del territorio en donde se iba a construir el canal. Ese era como el punto central de todo esto. Colombia no sabe qué hacer. Colombia ha convencido a Estados Unidos de hacer el canal por Panamá. Cuando vienen las exigencias de Roosevelt y de los norteamericanos sobre el tema de soberanía o cuasi soberanía, en Colombia se echan para atrás. Marroquín, como era muy de su naturaleza, titubea, no sabe qué hacer. Sí. Al final le dice a Errán, que era un hombre muy competente y serio, que firme el tratado. Lo firman, se ratifica express en Estados Unidos. Listo, estamos listos para hacer el canal. Viene ese tratado aquí a Colombia y en Colombia se empantana. Se empantana, el gobierno no lo defiende. El gobierno en ese momento enfrentaba una feroz oposición del nacionalismo en el Senado, encabezada por Miguel Antonio Caro. Entonces, el Senado rechaza el Tratado de Errán-Hay y eso ahí fue Troya. Ahí fue Troya, eso detona la independencia de Panamá, que era el plan B de los Estados Unidos. Y el plan B del señor William Cromwell, el plan A era tener un canal por Panamá, con Panamá siendo parte de Colombia. En la sesión, si no estoy mal, del 18 de agosto de 1903, que es la sesión de las más importantes que ha habido en el Congreso colombiano, donde se decide negar el tratado, interviene Miguel Antonio Caro, que es esta figura que usted acaba de escribir, que es central en la negación de ese instrumento. Y la posición o la intervención de Caro le da a usted una idea del increíble parroquialismo que había en Colombia sobre Estados Unidos, Alejandro.
No, y la arrogancia del propio Miguel Antonio Caro. Caro no entendía lo que era Estados Unidos. Famosamente nunca conoció el río Magdalena, no conoció el mar, entonces pues sobra decir que no conoció Estados Unidos. Pero Caro, que era un tipo pues católico, hispanista, él no concebía que una sociedad protestante y materialista como la de Estados Unidos tuviera la grandeza para convertirse... Claro, espiritual, sí, porque espiritual. es decir, ellos eran materialistas, mientras Claro. que el espíritu no residía... Pedreros, era una gente ahí como de intereses inferiores. El espíritu residía en la raza hispánica, Claro. según Miguel Antonio Caro. Entonces, él no logra entender lo que está pasando, él no logra entender que ya Estados Unidos es un país que está creciendo y está convirtiéndose en un imperio regional y mundial. Y cuando toma la palabra dice, mire, es que Estados Unidos nunca va a tener la importancia ni el poder de los países europeos. Sí. O sea, que hay que hay que emularnos en los países europeos, en Alemania, en Francia, por supuesto que en esta España decimonónica católica, en fin. Y Estados Unidos es un país de comerciantes, tal vez de mercanchifles, que no tiene esa grandeza de espíritu y nunca va a llegar a las importancias que tienen estos países europeos. Estaba bastante equivocado Miguel Antonio Caro en esa apreciación. Estaba totalmente equivocado. Claro. En noviembre Panamá se separa, No, Colombia... y además no leen a quien tenían al otro lado de la mesa. Es algo que vamos a verlo más adelante en este podcast, cómo desde Bogotá muchas veces hemos sido muy, digamos que, soberbios Sí. e ignorantes sobre a quién tenemos sentado enfrente Sí. y quién detenta las cartas ganadoras en este tipo de peleas. Y Roosevelt las tenía en ese momento y estaba en pleno plan de expansión imperial y era a las buenas o a las malas. No, y en la historia diplomática, en la historia de las relaciones internacionales entre Colombia y Estados Unidos, las personalidades de las personas que están sentados en la mesa importan mucho. Es decir, esto no son unas fuerzas impersonales estructurales que se mueven. El hecho de que era Roosevelt y no McKinley, Claro. o no Woodrow Wilson, que Claro. llegaría una década después, el que estaba en la Casa Blanca en ese momento, fue decisivo. Algo similar va a pasar también con Gustavo Petro y con Donald Gustavo Trump. Petro y Donald Trump, para adelantarnos al final del episodio. Pero el caso es que Colombia termina, es decir, este puede llegar a ser el momento más bajo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos hasta ahora. Hasta ahora, porque se rompen las relaciones. Sí, se rompen las relaciones. O sea, Panamá se acaba separando, Estados Unidos pues obviamente es el responsable de esa separación, la reconoce al instante de que se da la declaración de independencia en Panamá y entonces se rompe la relación y queda completamente, y cuando digo completamente es completamente aislada Colombia Sí. de los Estados Unidos. Y esto es muy duro para el país, porque no solamente el tema emocional de lo de Panamá, sino también el tema material de lo de Panamá, Claro. pero además queda sin un norte, digamos, geopolítico. Si es que en algún momento lo tuvo, el país queda a la deriva. Los gobiernos que siguen después del de Marroquín, que son los gobiernos que intentan reconstruir el desastre de la guerra de los 1000 días y también de la pérdida de Panamá, empiezan a reflexionar sobre la necesidad de modernizar el país. Hemos visto ya en muchos episodios de este podcast la labor que intenta hacer Rafael Reyes de reconstruir el país. Y cualquier modernización del país pasaba por un restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Absolutamente, sí. El primero en hacer el intento de restablecer las relaciones con Estados Unidos es el mismo Rafael Reyes. Y esto le va a terminar costando a él la presidencia. Es decir, Reyes llega... Esto era un tabú. Eso era un tabú porque pues la herida nacionalista estaba todavía abierta. La idea de usted restablecer relaciones con el país que le había robado, que le había quitado Panamá, todavía era, pues estaba prohibida o pues estaba condenada en la opinión pública. Entonces, Reyes intenta restablecer relaciones con Estados Unidos. Esto pues desencadena, es uno de los motivos que desencadenan unas gigantescas protestas en contra de él en 1909. Y el resultado de estas protestas es que Reyes renuncia y termina exilándose voluntariamente del país. Reyes firma un tratado con Estados Unidos. Es el tratado Ruth-Cortés o Cortés-Ruth. Y ese tratado fija los límites nuevamente con Panamá, reconoce la soberanía de Panamá. No hay, como vendría después con el tratado Bruto de Thompson,
no hay indemnización en ese momento, pero Reyes dice, mira, hay que hacerlo porque si no tenemos inversión de Estados Unidos, si no tenemos una relación con Estados Unidos, que es la principal potencia emergente que hay aquí en este continente, pues este país nunca se va a poder desarrollar. Pero ese tratado es, como usted lo acaba de decir, un factor determinante en la caída de Reyes. El tema de la inversión que usted menciona se vuelve importantísimo en estos años porque Colombia descubre petróleo. Entonces Rafael Reyes es quien otorga las dos grandes concesiones petroleras, que son la concesión de mares y la concesión barco. Pero para desarrollar esas concesiones, Luis Guillermo, usted necesita capital. Claro. Usted necesita capital, necesita ingeniería tejana y pues esto no se puede hacer sin las relaciones con Estados Unidos. Claro. En este periodo, Alejandro, es bien curioso porque como que nadie menciona el elemento esencial o el driver esencial de la relación, y es, como usted lo acaba de decir, el petróleo. Sí. Estados Unidos todavía no se ha descubierto petróleo en el Medio Oriente, eso vendrá después. Los primeros yacimientos se encuentran en 1909, tal vez en Irak, pero todavía no hay petróleo descubierto ni en Irán, ni tampoco en Arabia Saudita. Hay petróleo descubierto en México, sí, y se está haciendo una exploración muy importante en Venezuela. El pozo Sumaqué 1 es de 1914. Entonces se creía que si en Venezuela había petróleo, pues también había petróleo en Colombia. Se habían dado las concesiones, la de mares que se le da pues, a Roberto de Mares, y la concesión barco que queda allá en Tibú, y estaban ahí y se creía o se sabía que había un gran potencial de petróleo allí, y entonces tenía que tener, o sea, había interés tanto de Colombia para traer la inversión para poder explotar, como de quienes tenían la tecnología y la plata para explotar ese recurso. Entonces, este primer intento del restablecimiento de relaciones con Reyes no termina bien para Reyes, y es el gobierno de Carlos R. Restrepo, el gobierno de la Unión Republicana, del cual hablamos hace 2 episodios, que termina logrando la firma del Tratado Urrutia-Thompson. Esto es una firma de un tratado en 1914 que mejora las condiciones del Tratado Cortés-Ruth. Este es un tratado donde Colombia logra una indemnización de $25 millones. Según una calculadora, Luis Guillermo, esas calculadoras que uno puede ver en internet donde traen los dólares de los años de esa época a valor presente, esto sería de $500 a $600 millones, que quizás puede sonar poquito, pero es que para la Colombia de la época no, pues era todo. Era muchísima plata. Era todo porque el país era un país muy pobre, y básicamente lo que Estados Unidos está haciendo acá no es, bueno, el Tratado Urrutia-Thompson tenía la cláusula del sincere regret. Sí. Donde Estados Unidos decía que lamentaba profundamente la pérdida de Panamá. Eso no gustó allá. Eso es un qué pena bogotano. Sí, eso, qué pena con ustedes, pero los republicanos en el Congreso de Estados Unidos no les gustaba eso. Lo rechazan por la frase, más no por la indemnización. Correcto. Que se veía básicamente como una contraprestación para que Colombia dejara de explotar el petróleo. O sea, eso no está en ninguna parte escrito, pero se daba un entendido, porque quien patina en el Congreso de Estados Unidos el Urrutia-Thompson es la Standard Oil son los lobistas de Rockefeller. De Rockefeller. Sí. Y hay otras dos cosas importantes en el Urrutia-Thompson. Establece el derecho de Colombia de usar el canal para sus buques de guerra sin pagar peaje. Esto, Luis Guillermo, Colombia es el único país que tiene derecho de usar el canal de Panamá de manera gratuita. Ni siquiera Estados Unidos puede pasar sus buques de guerra de manera gratuita, cosa que le molestó mucho a Donald Trump. Sí. Y lo otro que establece, como menciona usted, es las fronteras con Panamá. Pero entonces, este tratado de Urrutia-Thompson se firma en 1914, pero solamente sería ratificado hasta años después, por lo que usted menciona de la controversia alrededor de la cláusula del sincere regret, y porque se atraviesa también la Primera Guerra. Los lobistas de la Standard Oil y de Rockefeller logran aprobar finalmente el Urrutia-Thompson en 1922. Pero ese es ya la época o el gobierno de un personaje clave en la relación con Estados Unidos, que es Marco Fidel Suárez. Porque Marco Fidel Suárez fija la doctrina geoestratégica colombiana, que inclusive hasta hoy en día sigue siendo el derrotero, y es el respice polum. Hay que mirar al norte.
y fija esta doctrina en contra de oposición muy grande que había todavía en Colombia de un acercamiento a Estados Unidos, y dice hay que alinearnos con Estados Unidos. Y con este mandato de Marco Fidel Suárez, o del gobierno de Marco Fidel Suárez, es que se inaugura la etapa de relaciones con Estados Unidos que estamos viviendo todavía, o que de pronto estamos viendo el final de la misma de pronto en estos últimos meses. Sobre esa etapa vamos a hablar cuando volvamos de la pausa. Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer el liderazgo ambiental, una lucha contra poderes intocables que no acaba con la muerte. En Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía, seguiremos la batalla por el legado y la memoria de 3 líderes ambientales asesinados en los últimos años en Cauca, Antioquia y norte de Santander. Ausencias estará disponible a partir del 18 de mayo en su plataforma de audio favorita. Luis Guillermo, estamos de vuelta entonces en 1922, ya restablecimos relaciones con el Urrutia Thompson y estamos bajo la doctrina del Respice Polum, mirar hacia el norte, es muy diciente, Luis Guillermo, que Marco Fidel Suárez, que era un gran gramático, uno de los últimos de los gramáticos, establezca las estrategias diplomáticas en latín. Sí, exactamente, y además había sido nacionalista, había sido amigo de Caro, sí. Pero digamos que al final de sus años, él es bastante pragmático en esto. Después vendrá en los años 30 ya un cambio de enfoque de Estados Unidos. Hablábamos del corolario Roosevelt, de la doctrina Monroe, que es básicamente el derecho a intervenir por parte de Estados Unidos en estos países latinoamericanos cuando Estados Unidos considerase que su seguridad estaba en juego o que había algún interés regional en juego. Este es el garrote grande, la frase famosa de Roosevelt donde él dice, hable pasito pero cargue un garrote grande. Un garrote grande, el cual ejerce, digamos, con mucha vehemencia durante su presidencia y sigue ejerciéndose durante los años posteriores, inclusive a Roosevelt. Cuando llega su primo segundo a la presidencia, que es Franklin Delano Roosevelt, FDR, que es demócrata, él cambia el enfoque de Estados Unidos hacia América Latina. Y deja de lado el Big Stick, el garrote grande, y inaugura la política del buen vecino, que es completamente diferente. Es como su nombre lo indica, seamos buenos vecinos. Y aquí hay una alineación muy importante, Luis Guillermo, entre FDR y el New Deal de Estados Unidos y lo que serían los liberales, que en ese momento están llegando, o pues ya están al final del gobierno de Olaya Herrera, inicios del gobierno de López Pumarejo, porque aquí de cierta manera se alinean los astros. Usted tiene 2 gobiernos reformistas liberales en Estados Unidos y en Colombia. Hay una identidad política entre ambas partes. FDR es el primer presidente americano en visitar Colombia. Él viene a Cartagena en julio de 1934 a bordo de un destructor. Él estaba haciendo una gira latinoamericana para promover su política del buen vecino. Y esto es una política que niega, o más bien revierte el corolario Roosevelt, y es una política de no intervención. Y de cooperación. Y de cooperación, exactamente. De cooperación, de inversión, de cercanía. Y aquí empezamos a ver un patrón que se viene a dar en buena parte del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, y es como cuando hay química personal e identificación de intereses políticos, ideológicos entre los gobernantes colombianos y los de Estados Unidos, la relación florece y se hace muy sólida. Y el primer ejemplo de esto importante es esta relación entre Roosevelt y López Pumarejo, que son pues básicamente personas muy iguales, patricios, ilustrados, progresistas, liberales, que están en un momento, político muy particular, que además es muy similar. Y además se emulan. Bueno, mejor dicho, los de aquí emulan los de allá. En el caso de López y también en el caso de quien seguirá después, que es Eduardo Santos. Sí. Eduardo Santos es el presidente, Luis Guillermo, cuando arranca la Segunda Guerra Mundial. Y esto va a ser el siguiente hito importante en la historia de las relaciones, porque para Colombia inicialmente, pues Colombia tenía sus simpatías, sus inclinaciones a favor de los aliados. Todos los presidentes liberales que estábamos mencionados, todos tenían su
su corazón del bando aliado, pero no es hasta, es hasta 1943 que Colombia declara, rompe relaciones y declara el estado de beligerancia con las potencias del eje, eso es con Alemania y con Japón. Claro, y a Santos le critican mucho varias cosas. Le critican, uno, haber cedido a la presión de Estados Unidos para internar ciudadanos colombianos de origen alemán y japonés, y eso, y además expropiarle sus propiedades. Digamos que hay un tema donde fue una presión importante, y eso lo narra Alfonso López Miquelsen en la novela Los Elegidos muy claramente. Eso por un lado, y por otro lado también hay una gran discusión alrededor de lo que se considera fue la prórroga o la interpretación que da lugar a una prórroga de la concesión de mares, que se vencía, según alguna interpretación, no sé si en el año 40 y pico, y deciden que la van a dejar vigente hasta el año 50, tal vez 49, 50 o 51, y eso es muy importante, y eso también es una alineación de Colombia con intereses de Estados Unidos. ¿Estados Unidos cómo le paga a Colombia? Pues le paga también de una manera muy importante, porque establece, por ejemplo, el pacto de cuotas de café, que en alguna oportunidad hablamos, que es una concesión importantísima para darle al producto colombiano, que era el café más importante, unos precios estables internacionales. Así es, porque Alemania era quizás el país, era el socio comercial más importante que tenía Colombia antes de la Segunda Guerra Mundial. Usted puede ver que las exportaciones de café colombianas, es decir, la inversión alemana en Colombia era muy importante. Esto es toda la época de la Barranquilla hanseática, donde usted tenía casas comerciales en Barranquilla, como la Casa Held. Usted tenía inversiones muy grandes como la SCATA, que era la sociedad colombo-alemana de transporte aéreo, lo que después se convertiría a Avianca en la guerra. Los buques del río Magdalena también. Los buques del río Magdalena, exactamente. Y para Estados Unidos, al comenzar la guerra, era inaceptable que Colombia tuviera una presencia empresarial alemana tan importante, sobre todo en un sector estratégico como lo era el transporte aéreo, y usted tener pilotos ex de la Luftwaffe volando aviones de Avianca en todo el Caribe, al lado del canal de Panamá. Esto era algo que ya era intolerable para Estados Unidos, y lo que usted menciona es cierto, es decir, estas empresas alemanas, muchas terminan siendo nacionalizadas a la fuerza. La SCATA termina siendo vendida a Pan Am, que era la gran aerolínea americana de la época que establecía rutas en las Américas. Eso es controversial, yo creo que eso realmente, yo creo que no tenía mucho constitucional lo que acabaron haciendo, pero pues lo hicieron, digamos, bajo la sombrilla de Estados Unidos. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, Alejandro, y Colombia está alineada con Estados Unidos completamente. Y viene la Guerra Fría. Sí, y la Guerra de Corea. Y la Guerra de Corea posteriormente. En la Guerra Fría, los gobiernos colombianos, tanto los conservadores como los liberales, compartían una característica, es que eran anticomunistas. Sí. Entonces encajan muy bien en la prioridad que le da Estados Unidos al anticomunismo. Sí. O sea, eran países alineados en la lucha anticomunista. Y eso se ve muy claramente con Mariano Ospina y con Laureano. Mariano se beneficia muchísimo de esa inversión que se empieza a dar, importantísima, créditos multilaterales, presencia del Banco Mundial, en fin, en Colombia, finales de los años 40, principios de los 50, y Laureano, que no era pro-yanqui o no era pro-Estados Unidos. Y la embajada tenía serias sospechas de que estaba con la Alemania. Sí, no tanto con la Alemania nazi, pero digamos con Franco, o sea, con el eje. Y yo creo que él sí claramente se inclinaba por eso. De todas maneras, Laureano les hace una prueba de amor, una pruebita de amor tremenda, y es que manda tropas colombianas, el único país latinoamericano que lo hace, tropas colombianas a pelear a Corea. Y en contra de lo que se dice normalmente, el batallón Colombia se comporta muy bien y es muy valiente y hace un muy buen trabajo en Corea. Así es, ¿no? Y en un futuro tenemos que volver a hacer un episodio sobre la participación colombiana en Corea, porque es un episodio interesantísimo. Hay distintas teorías sobre por qué Laureano mandó tropas a Corea. Alguna gente dice que era por caerle bien a Estados Unidos, otros dicen que era por sacar a unos oficiales jóvenes liberales al otro lado del mundo, como Álvaro Valencia, Tobar. Pero lo más probable es que era por una genuina convicción anticomunista. Sí, tal cual. Entonces,
digamos que la relación se mantiene también la relación con Rojas. A los norteamericanos les gustaba más lidiar con civiles democráticos como los que había en Colombia. Se sentían muy cómodos con personajes como Alberto Lleras, muy cómodos con Mariano Ospina, muy cómodos con Alfonso López, no tanto con Rojas, aunque Rojas era también un ferviente anticomunista, entonces en ese sentido pues lo aceptaban. Ahí operaba la tesis de que puede ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Exactamente. Entonces me ha parecido a lo de Somoza. Pero si decimos que en 1903 fue el punto bajo de las relaciones, yo creo que con Alberto Lleras, Luis Guillermo, tuvimos lo que pudo haber sido el punto más alto de las relaciones colomboamericanas, porque aquí otra vez tenemos una coincidencia entre Alberto Lleras y John F. Kennedy, ambos unos liberales, progresistas, unos liberales de un liberalismo anticomunista fuerte. Claro. Y Kennedy en 1960, esto es después de la Revolución Cubana, lanza lo que va a ser su iniciativa bandera para la región. Esto es la Alianza para el Progreso. Claro. Y Colombia va a ser el alumno estrella de la Alianza para el Progreso. Totalmente. Y Alberto Lleras, pues obviamente el hombre, o sea, la punta de lanza de Estados Unidos, había sido presidente de la OEA, secretario general de la OEA, y pues obviamente aliado con Estados Unidos completamente. Alianza para el Progreso se monta completamente en ese tema progresista, modernista, modernizador, desarrollista Alberto Lleras. Sí. Cuerpos de paz, primer lugar donde llegan los cuerpos de paz en América Latina, a Colombia, más de 1,000 voluntarios llegan a Colombia en ese entonces. En fin, alineación completa con los Estados Unidos. Totalmente. Y Colombia tuvo una participación muy importante en la Alianza para el Progreso. Por ejemplo, Carlos Sanz de Santa María, que fue después canciller, embajador en Washington, fue él fue el presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, y él escribió un libro sobre el tema que se llamó La Revolución Silenciosa. Entonces había una total identidad entre los gobiernos del Frente Nacional o ese gobierno de Alberto Lleras en especial y Estados Unidos en ese momento. Pero yo diría que todos los gobiernos del Frente Nacional muy alineados, o sea, estos Respis Cepolum. Kennedy visita Colombia en ese momento, claro, bautiza un barrio muy importante de la ciudad de Bogotá, que es el barrio Kennedy, que es un barrio inclusive yo creo que financiado hasta por Estados Unidos, probablemente. En la misma semana en que está Kennedy en Bogotá, se rompen relaciones con Cuba. Entonces, ahí le da a usted una idea de cómo es esta alineación tan importante con Estados Unidos. Y esto continúa durante el Frente Nacional, durante los gobiernos de Valencia, el gobierno de Lleras, el gobierno de Pastrana. Y Colombia, digamos, no es un país, está lejos de ser una prioridad para Estados Unidos, es una relación buena. Estados Unidos experimenta con sus programas de ayuda frente a Colombia, son exitosos, pero Colombia está ahí y no tiene ningún problema. Eso empieza a cambiar a mediados de los 70s, cuando Colombia empieza a convertirse en un productor importante de narcóticos. En este momento, en este jardín del Edén, que es la relación colomboamericana, entra el tema de la droga. Porque antes de esto, el tema de la droga, como lo mencionamos también en un episodio sobre el boom de la marihuana, sí, era nulo. Pero en el gobierno de López Michelsen, a mediados de los 70, Colombia comienza a producir grandes cantidades de marihuana en La Guajira, claro, en Santa Marta, y se comienza a narcotizar la relación. López Michelsen, Luis Guillermo, no era necesariamente, él no era un hombre del Respis Cepolum, él era un hombre del Respis Similia, claro, quiere decir ese acercarse a sus vecinos, a sus similares. López Michelsen, pues, que es un gran intelectual, la verdad. Sí. López Michelsen plantea un viraje en este derrotero que se había fijado por parte de Marco Fidel Suárez. Dice, no hay que mirar al norte, o sea, no más Respis Cepolum, vamos a mirar a los alrededor, sí, a los vecinos, a los similares, Respice Similia. Y entonces, él da este viraje buscando ser un nodo latinoamericano, y se involucra en temas latinoamericanos importantes. Por ejemplo, en las negociaciones para la devolución del Canal de Panamá a Panamá. Es muy amigo de Torrijos, por ejemplo. Exactamente. Sí. Coquetea con la posibilidad de ingresar al movimiento de no alineados. Eso lo acaba haciendo Belisario posteriormente. Pero digamos que
sí intenta dar un viraje y Estados Unidos se lo cobra y se lo cobra duro. No, y a López le gustaba llevar la contraria. Entonces López Claro. iba a los eventos de la Embajada de la Unión Soviética a Eso no celebrar el gustaba. 1 de mayo. Entonces, eso es solamente por sacarse un clavo. Claro. Y eso pues no gusta mucho. Nombran un embajador. ¿Cómo es el cuento del embajador? Entonces, Alfonso Cuéllar cuenta que Estados Unidos nombra a un embajador puertorriqueño en Colombia y eso a López le parece que es una afrenta, que un embajador americano en Colombia debe ser mono, ojiazul y que no le vayan a mandar un latino a Colombia. Eso dice Cuéllar, quién sabe si eso fue así o no. Pero López es muy digno en ese sentido. Él renuncia, por ejemplo, a la ayuda de USAID. Él dice Claro. que Colombia no necesita ayuda para el Limosnas, desarrollo, ¿no? limosnas, que eso lo manden para el África, que Colombia es una nación soberana y orgullosa. Claro. Entonces, pues, la relación con López no es mala, pero no es la mejor. Aquí viene la primera dama, Rosalind Carter, en una visita. Claro. Pero ya en este momento se están asomando las orejas del narcotráfico. Entonces, cuando viene la primera dama, Rosalind Carter, le dice, mira, hay unas sospechas de que alguna gente, miembros de su gobierno, pueden estar involucrados en el narcotráfico, incluso de su familia, y le entregan unos informes Claro. de inteligencia. Y filtran canallamente unos documentos a CBS, al programa 60 Minutes. Y la verdad, pues, no es un punto alto, pero es el reflejo de esa tensión que el mismo gobierno colombiano había generado. En el gobierno de Turbay, que es el que sigue López, a Turbay también lo habían cuestionado, pero Turbay se alinea nuevamente con Estados Unidos Sí. de una manera muy fuerte. Tan fuerte, de hecho, que cuando viene la guerra, la invasión, digamos, Argentina a las Malvinas, Sí. Colombia se pone del lado de Estados Unidos, que es el lado de Inglaterra. Y eso no gusta en la región, es el Caín de América en ese momento. No, y la lucha antisubversiva de Turbay, eso coincidía plenamente con Claro. Estados Unidos. Es decir, el Estatuto de Seguridad era de todo el gusto de Henry Kissinger. Claro, y el Tratado de Extradición. Sí, exactamente. El que eso es Tratado muy de Extradición es fundamental y es un requerimiento que hace Estados Unidos básicamente, que también es muy raro, o era en ese momento muy raro en América Latina, pero lo empuja Turbay. Con Belisario, otra vez el péndulo se mueve hacia el otro lado. Y con Belisario vemos otra ruptura. Esto es bien curioso porque Belisario había sido un laureanista de joven, era conservador, era de esa línea, pero hace un gobierno, como lo dicen los mismos norteamericanos, un gobierno socialdemócrata, Sí. casi que socialista en algunos aspectos. Ingresa Colombia por primera vez a los no alineados, que es este movimiento de países en desarrollo que no estaban del lado norteamericano ni estaban del lado ruso. Sí. Y entonces, pues, es una ruptura nuevamente con el Respice Polum, es volver un poco a la idea esta de López, del Respice Similia. Sí. Pero, y además dice, no voy a extraditar colombianos. Y Estados Unidos al comienzo tiene muchas sospechas sobre el proceso de paz con Belisario. Y hay un embajador en ese momento que se llama Louis Tams. Es uno de estos Sí. embajadores americanos Icónicos. que generan mucho ruido en Colombia, porque él comienza a hablar en medio del proceso de paz de Belisario de una narcoguerrilla, Claro. de una guerrilla comunista que ha hecho una alianza con el narcotráfico. Claro, y la gente dice, no, eso no puede ser así, es una exageración del embajador de Estados Unidos, pero la verdad es que sí. Sí, no, sí. Pues es innegable Premonitorio. que premonitorio porque las guerrillas estaban financiando con el narcotráfico y iba a ser su motor durante los años 80 de crecimiento, sobre todo de las FARC, el narcotráfico. Pero Belisario cambia de opinión. Y cambia de opinión en el año 84 con la muerte de Lara Bonilla. O sea, da un viraje de 180 grados a favor de, o sea, se alinea con Estados Unidos nuevamente. Y empieza a extraditar y empieza a recibir ayuda de Estados Unidos y se monta en el tema de la guerra contra las drogas. Porque es un tema existencial para Colombia. Un tema que continúa con el gobierno de Virgilio Barco, quien había sido embajador en Estados Unidos, cuya señora era norteamericana, él había estudiado la universidad en los Estados Unidos, una persona, digamos, emocionalmente muy cercana a Estados Unidos. Y digamos que Alfonso Cuéllar, en su libro, es muy benévolo con Barco, porque dice, mire, con Barco empieza a generarse la relación moderna, más sofisticada, entre Colombia y Estados Unidos, sobre todo la relación diplomática.
O sea, la calidad del staff diplomático que Colombia manda a Estados Unidos y que está en Colombia encargada de esa relación se empieza a sofisticar y eso se va afinando con los años, pues hasta la fecha. Esto continúa también con César Gaviria y en el gobierno de César Gaviria también, Luis Guillermo, arrancan los temas comerciales en la relación. Entonces, bajo el gobierno de Gaviria se formalizan unos beneficios arancelarios que se llaman el ATPDA, el Andean Trade Preferences and Drug Eradication Act, que es un precursor del TLC. Claro, porque Barco introduce unos cambios de política importantes. Entonces, Barco reconoce que el principal problema, o sea, que el principal tema de la relación es el tema de los narcóticos. Y dice, listo, si esto va a ser el tema de relación con Estados Unidos, juguémoslo a nuestro favor, como colombianos. No, y hay una responsabilidad compartida. Él Correcto. introduce ese concepto. Entonces dice, mira, aquí hay una responsabilidad compartida. Aquí producimos la droga, es cierto, y ustedes ya la consumen. Entonces, como aquí somos corresponsables de este tema, ayúdenos a nosotros a poderlo combatir. Pero la manera de ayudarnos no es solamente mandarnos aquí armas y fierros para combatir, que también tienen que hacerlo, sino denos oportunidades de desarrollar una economía legítima para poder confrontar, contener el avance de esto. Entonces, Estados Unidos compra la idea y asume esa corresponsabilidad bajando aranceles a un grupo muy importante de productos colombianos, entre ellos, por ejemplo, las flores. Y lo hace para Colombia, para Ecuador y para Bolivia. Si no estoy mal, no sé si Perú está también metido ahí. Pero son varios países andinos. Y Estados Unidos también, digamos, reconoce eso y Colombia lo aprovecha muy bien. Y Colombia es el líder realmente de esa iniciativa que se empieza a dar con Barco y que se materializa con César Gaviria. Sí. Y bueno, después de Gaviria, Luis Guillermo, llega Ernesto Samper. Claro. Y es hasta hace un mes lo que podría considerarse el peor momento de las relaciones colombo-estadounidenses desde la pérdida de Panamá. Claro. Porque Samper llega, pues como es bien sabido, con unos aportes del cartel de Cali que ingresan a su campaña. Eso desata un proceso judicial, el proceso 8000. En ese momento está de embajador otro de estos embajadores icónicos que es Miles Frechet, sí. Que le retira la visa a Samper. Claro, pero Alejandro, es que los gringos no querían a Samper desde antes. Sí, claro. ¿No? Desde antes, porque usted recuerda que Samper, cuando había sido presidente de ANIF en el 79, había propuesto legalizar la marihuana. Sí. Eso era pues un anatema completo. No lo querían para nada a Samper, le tenían sospechas. Lo reciben mal. Mejor dicho, aquí opera lo mismo de las personalidades, pero al revés. Sí. O sea, la personalidad de Samper, y Samper se ha planteado siempre como una persona, digamos, que rechazaba el tema de la globalización, el tema de la integración con Estados Unidos. Él no veía, digamos, importante el tema con Estados Unidos. Él era más como esta idea lopista de Respice Similia. Sí. Había sido muy cercano a López en su momento. Claro. Entonces, chocan estas visiones con el gobierno Clinton, en ese momento, Clinton hegemónico, Estados Unidos hegemónico en ese momento, mediados de los 90s. Y se la cobran a Samper con todo. Claro, está el episodio pues del dinero en la campaña de Samper, que es un gran, no diría que un pretexto, pero una gran causa de ruptura. Y los funcionarios que hay en ese momento en el Departamento de Estado, Miles Frechet, un tipo que se llamaba Robert Gelbart, que era el subsecretario para Asuntos de Narcóticos, deciden que le van a hacer la guerra a Samper. Y eso acaba siendo un error monumental. Eso fortalece a Samper, es decir, después de que le retiran la visa, él famosamente va a Chaparral y da su discurso de yo no necesito visa para venir a Chaparral. Como Petro. Como Petro, exactamente. Él nunca llegó a estar en la pero lista Petro Clinton. Pero Petro ha ido más allá, ¿no? Porque Petro ha dicho, yo no necesito visa para ir a Nueva York. Sí. No, y Samper hace una apuesta pues muy fuerte por los no alineados. Él hace una cumbre de los no alineados. Lo nombra el presidente de los no alineados. Sí, en Cartagena. Pero entonces este es, hasta hace un mes, el peor momento de las relaciones. Pero, bueno, vamos a ver esto como... Samper, que pues uno no sabe si es medio mamando gallo, medio en serio, o quién sabe. Cuentan en sus entrevistas, dice, y entonces en esta cosa yo tenía un viaje a Nueva York y entonces le meten coca al avión presidencial y entonces decía, si a mí me detienen allá en Nueva York, yo me suicido, decía Samper. Que andaba con una píldora de cianuro. De cianuro, sí. Una cosa pues bastante dramática. Pero a eso llegamos. Sí. Y yo creo que Estados Unidos se le va la mano. Aísla a Colombia, la desertifica. Sí.
o sea, son 3 años de desertificación. Eso tiene un impacto importante en Colombia y se fortalece de una manera muy importante las guerrillas. La guerrilla sobre todo de las FARC. Ese aislamiento diplomático y material de Colombia hace que la situación económica y de seguridad se deteriore de una manera muy importante cuando llega el siguiente gobierno, que es el gobierno de Pastrana. Y hay un acto de contrición por parte de Estados Unidos con Pastrana, de Clinton en particular. Porque Clinton y Pastrana, este va a ser otro de estos momentos donde hay una alineación entre las personalidades, entre los dos países, que para Colombia va a ser muy importante, porque entonces Pastrana logra reunirse con Clinton como presidente electo 4 días antes de su posesión, y Clinton viene a Colombia en octubre del 98. Pero hay un episodio todavía más importante, y es que cuando se reúnen, Clinton dice, lo quiero acá, que venga dentro de 2 meses, y lo recibo en visita de Estado. En visita de Estado, exactamente. Eso no es poca cosa. No, o sea, aquí en Colombia, como no vemos esas sutilezas, creemos que cualquier visita es igual, pero una visita de Estado es una visita que se hace con todo el protocolo y es la que se le hace no a los amigos, sino a los aliados. Sí. Esto es en octubre del 98 y en ese momento comienzan un equipo diplomático encabezado por Luis Alberto Moreno, que es como el Messi de los embajadores de Colombia en Washington. Luis Alberto Moreno es considerado por muchos como el más hábil. El gold standard. Gold standard, sí. Todo el mundo aspira a hacer una embajada como la de Moreno, porque Moreno dura 7 años, hace grandes amistades en Washington, logra encabezar las relaciones durante los 4 años de Pastrana, pero también 3 años de Álvaro Uribe, y pues llega pues este Plan Colombia que se vuelve uno de los programas bipartidistas más importantes. Claro. Y hay que mencionar lo que eso significó. Porque Pastrana tenía la idea, y lo ha dicho así en la campaña, de que él quería hacer un plan Marshall. Sí. Y un poco emulando lo que ha pasado en Europa, ¿no? Mándenos una plata para reconstruir el país. Pero los gringos eran escépticos de esa idea. Y decían, bueno, ¿y esto cómo es que va a funcionar? Entonces van construyendo conjuntamente, y creo que Moreno juega un papel ahí tremendamente importante, donde va diciendo, bueno, mira, hagamos un plan que tenga un componente militar y que tenga un componente de ayuda importante. Nos mandan una plata, sobre todo más que la plata inclusive es el apoyo político, o sea, readmítanos a nosotros como aliados de ustedes nuevamente, nos dan apoyo internacional en esto, legitiman internacionalmente el gobierno colombiano, y nosotros pues vamos a intentar mejorar el país, y los americanos le dicen, listo, perfecto, pero para que esto sea bipartidista, esto no puede ser un plan contingente urgente. Tiene que ser un plan enfocado en el tema de drogas. Sí. Y el mismo Clinton es el que lo enfoca por el lado de las drogas. Clinton presenta al Congreso estadounidense el 11 de enero del 2000 el Plan Colombia, y él abre con el siguiente discurso que se volvió muy famoso. Él dice, hoy presento al Congreso un necesario paquete de apoyo para asistir a Colombia en los esfuerzos vitales realizados para mantener fuera de nuestras costas las drogas ilegales. Tal apoyo también ayudará a Colombia a promover la paz, la prosperidad y fortalecer la democracia. Como complemento a nuestros esfuerzos actuales, el paquete de ayuda durante este año y el próximo será de $1.600 millones. Claro. Entonces, es un paquete bipartidista, o sea, de republicanos y demócratas que apoyan a Colombia. Y este es tal vez lo más importante que se logra, y eso se va a mantener hasta hace más bien poco. Sí. Este apoyo bipartidista a Colombia. El Plan Colombia se aprueba. Es un éxito rotundo de Colombia. Se ha sofisticado muchísimo, como decíamos, la manera como Colombia interactúa con el gobierno de Estados Unidos, con Washington en general, no solamente con el gobierno, sino también con el Congreso y con la opinión pública de Estados Unidos. Esto, digamos, da un respiro muy importante al siguiente gobierno, que va a ser el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y aquí viene otra gran alineación de personalidades e intereses. Así es, porque en enero de 2001 llega George W. Bush, hijo de George H.W. Bush, a la presidencia de Estados Unidos, y en septiembre del 2001 suceden los ataques del 11 de septiembre, ¿no? Uribe llegaría el año siguiente, en agosto del 2002, a la presidencia, y aquí hay una alineación de objetivos, una alineación de prioridades en torno a una guerra contra el terrorismo. Alejandro,
2 rancheros, finqueros, conservadores, anticomunistas. Ninguno tomaba trago. Ninguno toma trago. Tomaron trago cuando estaban más jóvenes los dos. O sea, almas gemelas. Almas gemelas. O sea, George Bush y Álvaro Uribe Vélez eran versiones, pues, casi que gemelas. Como Roosevelt y López Pumarejo. Exactamente. Aquí hay una gran coincidencia en todo sentido. Se iban o sea, cuando Álvaro Uribe fue a Estados Unidos, iba al rancho de Bush. Sí. A la finca, allá. Crawford, Texas. Claro. No, y Uribe termina siendo, Luis Guillermo, el único colombiano que ha recibido en la historia de los 2 siglos de relaciones el Presidential Medal of Freedom, que se la da George W. Bush en el 2009 antes de terminar su segundo mandato. Claro. Aquí, digamos que esta relación tan cercana coincide, pues obviamente, como usted lo acaba de decir, con septiembre 11 y un viraje de Estados Unidos en materia de su política internacional. Viene la guerra contra el terror. Entonces Estados Unidos declara como grupos terroristas a las FARC, al ELN y a las AUC. ¿Esto qué significa? Que esa plata del Plan Colombia y esos equipos del Plan Colombia ya no son solamente para el tema narcóticos, sino que también son para el tema antiinsurgente. Y con ese apoyo es que inicia la seguridad democrática. Es absolutamente fundamental. Con el apoyo también internacional de Estados Unidos a lo que venía haciendo Colombia en materia contrainsurgente. Entonces, esto pues es un empujón tremendo a Uribe. Y en materia comercial, Luis Guillermo, en esta época también comienza algo muy importante, que son las negociaciones en torno al TLC, al Tratado de Libre Comercio. Colombia inicia negociaciones. Porque expiraba ya el ABDEA. El ABDEA se tenía que renovar anualmente, entonces no le daba a usted la estabilidad jurídica que le daba un tratado internacional. Colombia inicia negociaciones para el TLC en el 2003 junto con Perú. Entonces comienzan las 2 TLCs al tiempo. Colombia comete un error en el 2005-6, que es separarse de Perú por unos temas de la agricultura. Los cuartos traseros de pollo. Entonces Colombia se desvincula del proceso peruano. Perú logra una aprobación más rápido que Colombia. Perú queda aprobado en el 2007 y Colombia se empantana en la política doméstica americana porque en el 2008 los demócratas recuperan las 2 cámaras del Congreso. Claro. Y en el 2008 eligen a Obama. Exactamente, sí. Entonces Colombia la juega mal. O sea, Colombia que ha jugado este partido bastante bien, en esta en particular la juega mal porque no calcula que la llegada de un presidente demócrata va a cambiar las prioridades. Y que a ese presidente, que era Barack Obama, no le gustaba tanto lo que Álvaro Uribe, digamos, el gobierno colombiano de Uribe significaba, por razones ideológicas probablemente. Sí. Entonces se rompe la alineación que hemos estado hablando. Y no es un gobierno que empiece siendo un gobierno simpatizante, prima facie, con el gobierno de Uribe. Entonces, lo primero que hace Obama es, a mí no me gustan los TLCs, voy a empujar si acaso el TLC con Corea del Sur, pero estos TLCs que me quedan, que son el de Colombia y Panamá, los voy a engavetar. Exactamente. Sí. Y los engavetan. Sí, exactamente. Y es una muy hábil diplomacia colombiana bajo el gobierno Santos, encabezada por el embajador Gabriel Silva, que ya había sido embajador en Estados Unidos, conocía muy bien Washington. Alfonso Cuéllar, autor del libro que hemos mencionado, fue su segundo también en estos años, y logran revivir el TLC de Colombia con un plan de acción con la administración demócrata que le hablara de lo que les importaba, de lo que le importaba a los demócratas. Esto es los temas laborales y sindicales. Exactamente. Entonces, ellos hábilmente reconocen que sí hay un camino con Obama, sí, manteniendo obviamente este apoyo bipartidista que había sido tan importante para Colombia, y logran que el Congreso mismo reempaquete los TLCs. O sea, obligan al gobierno Obama a tomar la decisión. O es los 3 o es ninguno. Entonces el gobierno Obama dice, bueno, listo, entonces miremos los 3, Colombia haga unas concesiones, sí, que no son menores además, son importantes desde el punto de vista laboral, y se empaquetan esas concesiones con los 3 TLCs y se aprueban los 3 TLCs en el gobierno, en el Congreso de Estados Unidos. Es un triunfo importante colombiano, y
digamos que viene una muy buena relación entre el gobierno de Obama y el gobierno de Juan Manuel Santos en lo que será una nueva etapa, que es la etapa del proceso de paz. Claro, porque el proceso de paz era la gran apuesta del gobierno de Santos y Estados Unidos apoya el proceso. Obama nombra a un enviado especial para el proceso de paz que es Bernie Aronson, sí, y colaboran mucho, Luis Guillermo, porque como usted mencionó, las FARC estaban en la lista OFAC, la lista Clinton. Sí. Entonces, para poder usted adelantar este proceso de paz con Estados Unidos, el proceso de paz con las FARC, el acompañamiento de los Estados Unidos era muy importante. Había otros temas que pasaban por Washington, como por ejemplo lo de Simón Trinidad. Claro. Y eso, digamos, siempre fue ahí un obstáculo. Estados Unidos dijo, no, pues no lo vamos a soltar, punto. Y se logró, digamos, sobrellevar. Pero hay un elemento que a la fecha va a seguir siendo muy importante de la relación con Estados Unidos, porque empieza nuevamente a narcotizarse la relación en el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Y se narcotiza por una razón, porque se suspende la fumigación de los cultivos de coca. Y pasamos de 60.000 hectáreas que había, o 40.000 o 50.000, nuevamente a 100.000 y a hoy en día, pues ni hablar, 300.000 o algo así. Entonces, eso para Estados Unidos es absolutamente central. Los embajadores de Estados Unidos que tuvimos, digamos, en los últimos 15 años, también son embajadores importantísimos, icónicos también. El embajador Brownfield, el embajador McKinley y el embajador Whitaker. Son embajadores que jugaron muy bien en la cancha colombiana. Sí. Eran apreciados, entendían el país, colaboraron con el gobierno colombiano, en fin. Y estos fueron embajadores, digamos, que duraron, no sé, tal vez entre los tres, por lo menos 10 años. Entonces creo que eso fue muy importante en todo esto. Y esa simbiosis se empieza a fracturar en el gobierno de Iván Duque. Es que Duque, paradójicamente, porque Duque era quizás el más americano de los presidentes colombianos. Sí, había vivido una parte muy importante de su vida en Estados Unidos. La mayor parte de su vida laboral había transcurrido en Washington como funcionario del BID. Y Duque hace algo cuando llegan las elecciones al final del gobierno de Obama, que es que él y varios de sus funcionarios, especialmente Pacho Santos, embajador en Washington, toman partida, comienzan a intervenir en las elecciones americanas a favor de los republicanos. Recordemos que el últimos años del gobierno Santos ya empieza la desalineación, que es con el gobierno, el primer mandato de Trump. Exactamente, sí. Trump vuelve nuevamente al tema de narcóticos. O sea, Trump dice, pero eso de paz, esas vainas a mí no me importan mucho. Cosas comerciales no le paraba muchas bolas. ¿Por qué mandan drogas? Aquí están causando daño. Sí. Ustedes son responsables. Hagan algo o si no yo voy a hacer algo por ustedes. Sí. Y entonces, digamos que a Duque le toca un pedazo de lo de Trump al final. Sí. Y le toca la elección del año 20. Sí. Y ahí es donde el equipo diplomático de Colombia, es decir, o el Centro Democrático, comienza a intervenir en elecciones republicanas o comienza a hacer unas manifestaciones de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida. Ahí está María Elvira Salazar. Y esto termina ganando Biden. Y esto se lo cobra Biden de manera muy fuerte a Colombia porque por un año mantiene a Duque en el congelador, no le contesta, como dicen, lo deja en visto. O sea, eso gaslighting, ¿cómo se llama eso? Ghosting. Ghosting, sí. Entonces, hay esas fotos de Duque viajaba a Washington, ¿no? Y vagaba como alma en pena por Washington sin una reunión con el presidente. Con una reunión en la Casa Blanca. Y eso duró más de un año. Claro. Y digamos que ya venía una desalineación con el primer gobierno de Trump. Se estaba empezando a fracturar el tema del apoyo bipartidista a Colombia. No fue culpa del gobierno de Duque, digamos, por lo menos abiertamente, pero ciertamente lo que hicieron algunos parlamentarios del Centro Democrático fue interpretado en Washington como coordinado con el gobierno Duque. Entonces, cuando Biden llega, Biden no quiere saber mucho del gobierno colombiano, están molestos con el gobierno colombiano y hay un distanciamiento que dura hasta el nombramiento de Juan Carlos Pinzón como embajador en la segunda parte del gobierno Duque. Y eso restablece nuevamente una buena relación con Biden.
Y ya en el gobierno Petro, creo que Biden es muy cuidadoso. Biden conoce muy bien a Colombia. Biden había trabajado con Colombia muy de cerca desde los 90s. Había sido clave en la aprobación del Plan Colombia. Y entonces dicen, a estos señores de la izquierda no se pueden provocar mucho. Son muy prudentes y él es muy prudente. Tolera mucho el tema del crecimiento de la coca y eso se empieza y se rompe completamente con el segundo gobierno de Trump. Pero Alejandro, como este es un podcast de historia y no de política contemporánea, este es el momento para terminar el episodio. Al parecer, Luis Guillermo, estamos ante el retorno del gran garrote, pero esto será un tema para revisitar en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos los oyentes. Que estén muy bien. Adiós. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.